Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, propuesta de aprobación estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Baena 2020. En este caso, tenemos un pleno extraordinario con 2 puntos del orden del día, la aprobación de la estrategia y el segundo punto, propuesta de aprobación para participar en la selección de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado a cofinanciar mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, convocado mediante la orden de 2027 de 2015. Al ser los 2 puntos relacionados, si les parece, podemos hacer el debate conjunto de los 2 puntos, aunque la votación la hagamos por separado. En este pleno extraordinario lo que traemos es la aprobación de la estrategia, también necesaria para la solicitud de la nueva convocatoria de fondos FEDER. Como ya saben, se trata de la aprobación del nuevo marco de fondos europeos para la próxima corporación. En este caso, la orden va hasta el 2022. Sin embargo, hacemos una propuesta de aprobación basada en 8.250.000 euros que prioriza los objetivos temáticos basados en nuevas tecnologías de gestión que permitan la transparencia e intercambio de datos entre la ciudadanía y el propio ayuntamiento, de los propios servicios también municipales. Otra parte que es de compromiso por el clima, en el que tratamos de hacer inversiones, porque lo que definimos son las líneas estratégicas, no las actuaciones, pero sí inversiones en ahorro energético y energías renovables, de tal forma que consigamos también una ciudad más eficiente. Un apartado también el más significativo por la cuantía, en principio, que se solicita, basado en la estrategia de ahorro y eficiencia en el consumo de agua potable, que nos permita también la mejora y eficiencia de nuestros recursos naturales de nuestra red, que permita también inversión en nuestro patrimonio y, por supuesto, en una Baena más saludable, más verde, con mayor plantación de arboleda y con un espacio un poquito más amplio que permita la circulación y una ciudad más cómoda y más habitable. Tenemos un último apartado también que habla de inclusiva y emprendedora en cuanto a estrategia, de tal forma que tenga un componente solidario, un componente también de actuación en el casco urbano, en el casco antiguo, de rehabilitación también que permita las necesidades de vivienda en este casco y, por supuesto, también emprendedora en cuanto a que podamos, de una forma u otra, apoyar las iniciativas emprendedoras que se puedan producir en este municipio con respecto a la innovación y al emprendimiento. Esa es la propuesta, que se basa en 8.250.000 euros, la que solicitamos. Si bien es verdad que el marco, en un principio la orden sale con un tope máximo de 5 millones de euros de ayuda a FEDER, que luego con la aportación municipal entendemos que podremos llegar a un tope de 6.250.000 euros, pero también permite que, salvo causas justificadas, se pudiera incrementar esa cuantía. Esas causas se motivan y se justifican por la necesidad de ir sustituyendo las diferentes tuberías de abastecimiento, sobre todo la sustitución de tuberías de fibrocemento, que son más propensas a pequeñas fugas y a roturas, que permita una mayor calidad también de nuestro agua y la mejora en la red de abastecimiento y también de saneamiento en diferentes calles del municipio. Esa es la propuesta que se somete también a debate y a votación por el Pleno de esta corporación, después del seguimiento de una estrategia participativa a través de entrevistas individuales, a través de cuestionarios de la página web, a través de mesas de participación ciudadana, en las que han tenido oportunidad de participar muchos vecinos de Baena, vecinas y vecinos de Baena, expresando también sus opiniones sobre las necesidades y sobre ese horizonte de lo que quisiéramos para Baena en el próximo Baena, en el 2020. En base a eso se han ido priorizando las actuaciones y entendemos que esto es la convergencia de las necesidades que tiene Baena, donde se recogen en esas líneas estratégicas pues las prioridades que nos han marcado también los vecinos y en las que hemos tenido oportunidad de participar los diferentes grupos políticos. Tiene la palabra para el debate y votación portavoz del Grupo de Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quisiera empezar diciendo algo que creo que debo de decir, que es que siempre lo dejamos todo, como siempre, a última hora. Hemos tenido esta fecha navideña, todos hemos tenido que salir, entrar con la familia y demás, y bueno, tener que presentar un proyecto integral tan importante y con tanta repercusión para Baena con urgencia, porque el tiempo apremia, pues creo que por lo menos es para sentarse y saber y pensar qué es lo que falla.
Este pleno se podía haber hecho con anterioridad y, bueno, que cubrirnos un poco la espalda, porque si hay que rectificar cualquier error o algo, no tengamos que estar pues como estamos, ¿no? Con el tiempo detrás. Bueno, incluyendo ya o entrando de lleno en el proyecto, como bien ha dicho el señor alcalde, viene dividido en 4 grupos de actuación principales: Baena Ciudad Inteligente, Baena Compromiso por el Clima, Baena Naturaleza y Cultura y Baena Inclusiva y Emprendedora. El montante total de las actuaciones previstas, como bien ha dicho, sería de unos 8.250.000 euros, de los cuales Europa subvencionaría el 80% y el otro 20% el tercer día se haría cargo de las arcas municipales. ¿Qué cabe destacar dentro de este proyecto? Pues la actuación principal que se va a ejecutar, pues que corresponde al cambio de la red de saneamiento de agua de Baena y Albendín, que lo vemos muy necesario, creemos que es de vital importancia y, bueno, vemos bien que por ello que se estime la cantidad de dinero que se estima, ¿no? Que sea algo más. Nosotros desde nuestro grupo en este proyecto destacamos, queremos hacer saber que, y no es eso, no es otra cosa, sino que el poco dinero que vemos que se hace o que se destina a la línea de actuación de Baena Emprendedora, que estaríamos hablando de 135.000 euros solamente, lo vemos muy poco. Para que la gente me entienda, sería de lo que se aportaría para la ayuda a empresarios, a comercios locales y demás. Y por el otro lado, ¿no? O sea, digo esto porque vemos, por ejemplo, otro montante de dinero que sería, por ejemplo, Baena Open Data y Baena Abierta, que se le destina 625.000 euros, cuando su fin no es tan prioritario, de tanta importancia como el desempleo, ¿no? Que como bien sabemos todos, el gran problema de Baena es ese desempleo. Y bueno, pensamos que esos 625.000 euros de esa partida, pues bueno, bien falta le hace a los pequeños pymes y autónomos que bastante lo están pasando mal ya. Bueno, esto es un tema que ya se trabajará más adelante. Hoy lo que venimos aquí a aprobar esta presentación de proyectos, a ver lo que nos subvencionan o no, y Dios quiera, pues bueno, que sea lo máximo posible, porque falta no hace. Por pedir que no sea desde nuestro grupo, y como ya hemos repetido en varias ocasiones, en ningún momento se va a poner al desarrollo de Baena. Vamos a aprobar la presentación de este proyecto, sin duda. Creo que también los otros grupos lo harán. Supongo que nadie se va a poner por medio para que entre un dinero a las arcas municipales. Siempre hemos defendido nuestro interés a conseguir el mayor bienestar para el conjunto de la población baenense. Y bueno, vamos a apoyar todas las propuestas que, como venimos haciendo, ¿no?, que sean beneficiosas para Baena, vengan de donde vengan, y creo que un claro ejemplo es este, ¿no?, del pleno de hoy. Luego también queremos, y creo que se debe hacer todo entre todos, un pequeño esfuerzo para que bueno, con el importe de esta subvención y también sumado al de la cesión del tramo de la carretera nacional 432, pues bueno, para que eso luego, posteriormente, se pueda justificar y se pueda actuar en todas las subvenciones que recibamos, que esperamos que sean, como hemos dicho, bastantes, ¿no? Una vez que nos hayan contestado ya la solicitud, ya estaremos hablando de un importe en concreto, es cuando ya nos tenemos que sentarnos y entre todos pues barajar las posibilidades que o son prioritarias o más les convenga en el momento a Baena. Lo dicho, que esperamos que llegue cuanto más mejor, y si es posible el 100% de la subvención, y es cuando de verdad nos tendremos que sentar a andar, a trabajar. Y también queremos y esperamos que no pase con anterioridad lo que pasó en el Baniana 2, que ya que se tuvo que devolver un dinero que ya estaba concedido por falta de ejecución, ¿no? Estamos hablando de millones de euros. Y también esperemos que esto no repercuta a la hora por parte de Europa a la hora la concesión de esta subvención que estamos ahora solicitando. Bien nos dijo en comisiones que bueno, menos mal que se tienen en cuenta los habitantes al inicio del programa, que estaríamos hablando de fechas del 1 de enero de 2014, y en esa fecha sí que teníamos los 20.000 habitantes, porque todos sabemos que para estos fondos FEDER los municipios con más de 20.000 habitantes son los que pueden acceder a ellos, y los que no llegan a esos 20.000 habitantes pues ya entra en juego Diputación y entra en juego otros organismos públicos, y ya otro gallo cantaría, y sería otro combate diferente. Y ya a modo de resumen y a modo de reflexión, yo creo que ha llegado el momento de que todos luchemos por Baena, que esta Baena ilusione, que esta Baena sea algo de lo que podamos presumir todos, y que genere empleo, riqueza, que sea, o que no nos tengamos que ir a buscarnos la vida en ningún otro municipio en el extranjero, que no dejemos que nuestro talento se vaya, que nuestra juventud se vaya,
Y bueno, simplemente eso, que sabemos que el enfermo está muy grave, pero no tengo la duda de que todos lo vamos a recuperar. Y desde aquí, pues, lo dicho, le indico mi total apoyo e implicación en este proyecto y que esto salga adelante lo mejor posible y que no sea solamente con fines meramente políticos, sino con fines sociales, que hoy en día es lo que en verdad hace falta a Baena y lo que va a repercutir en el baenense. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Bueno, hoy no solo vamos a aprobar, se supone que por unanimidad, una solicitud de fondos FEDER, sino que se debe aprobar además un estudio estratégico que se ha realizado, ¿no? Este estudio no solo marca las líneas por donde debe transcurrir el futuro proyecto FEDER en Baena, sino que inicialmente se hace un análisis más o menos detallado y profundo de la situación actual de nuestro pueblo. Y aquí será donde aquí es donde yo me voy a detener inicialmente. Pues a partir de hoy, a partir de que este proyecto se apruebe, muchos de los problemas y deficiencias que se han denunciado en este pleno, muchos de ellos por parte de nuestro grupo de Izquierda Unida, dejarán de ser una mera crítica política, como muchas veces nos ha indicado el señor alcalde, aludiendo a que es normal que entre oposición y gobierno haya unas críticas. Y como decía, dejará de ser una mera crítica política para ser una realidad y unos hechos contrastados y admitidos por todos los grupos de esta corporación que hoy aprueben este plan estratégico. Antes de meterme en las cosas concretas, sí nos gustaría felicitar a los técnicos de ADEGUA, no solamente por el trabajo que han realizado para el desarrollo de este estudio, sino para el otro proyecto que ha sido aprobado para Baena, el AgriUrban, donde nosotros hemos tenido la alegría, ¿no?, de encontrarnos un proyecto donde se apuesta por circuitos cortos de comercialización y consumo, el problema del acceso a la tierra, el empleo en el sector agrario para los jóvenes, las políticas de formación, el apoyo a la incorporación de nuevos productores, la agricultura urbana, las producciones ecológicas, bueno, todo este tipo de cosas que embarcarán ese nuevo proyecto, el AgriUrban, que desde luego nosotros nos sentimos muy representados en ese proyecto. Y decía, hay un estudio, un análisis de la situación en que se encuentra Baena, que es lo que se inicia todo este estudio, ¿no? Y hay datos muy interesantes, porque además desconozco si en estos momentos está ya este documento está ya hecho o volcado al público, si está de acceso a Internet, pero yo sí le pediría que en el momento en que hoy se aprobase se pusiese a la disposición, porque es muy interesante que las vecinas y los vecinos de Baena y Albendín puedan tener acceso, porque vienen muchos datos, hay un análisis bastante completo, donde podemos ver desde las hectáreas que dedicamos en Baena al cultivo del olivar, a distintos cultivos, nos vamos y vemos datos muy concretos, vemos datos muy concretos, sobre, por ejemplo, cómo se distribuye nuestro pueblo. Y es muy curioso encontrarse datos que nos dicen que las zonas verdes en Baena son solamente el 1%. Cuando tenemos, por ejemplo, un 3% de escombreras, o tenemos un 4% en balsa de alpechín, y prácticamente los terrenos forestales pues prácticamente ni aparecen. Son cosas que además vienen luego muy explicitados en el informe. Son unos datos también curiosos, y más que curiosos, preocupantes, los datos sobre los gases invernaderos que estamos generando y sufriendo en Baena. Hablamos de valores por persona de 4,73, cuando por ejemplo en Córdoba capital son 3,66, y el consumo medio dado por los científicos habla de 2,59. O sea, en Baena estamos prácticamente en el doble, lo que el mismo documento dice que nos obliga a que en los futuros años vayamos a una disminución de estos gases del 45%. O sea, tenemos que disminuir casi a la mitad. Son muchos los datos que aparecen en este análisis, a modo más que sobre todo creo que ha sido un error, ¿no? Se habla de una pantalla de cine con un aforo de 1.500 personas. Yo creo que el dato correcto serán 150 personas, si no estoy equivocado. Creo que no tenemos ninguna sala de cine de 1.500 personas, simplemente porque se pueda corregir, ¿no?, y quede constancia. Y este informe, por ejemplo, también
Desmiente en parte, por ejemplo, al señor alcalde del último pleno, que cuando hablábamos de la población, hablábamos de cómo habíamos perdido población, en la que se nos decía que básicamente era por la baja natalidad, ¿no? Bueno, pues el documento viene a decir que tenemos un crecimiento vegetativo estancado. Esto en román paladino significa que prácticamente, aunque ha descendido la natalidad, también han descendido las muertes, por tanto, están básicamente equiparadas. Y el mismo documento nos dice que básicamente la despoblación pues, viene de los extranjeros que en su momento vivían en Baena, que muchos de ellos se han ido. Quiero recordar que también lo comentó usted en el último pleno. Y sobre todo por los jóvenes formados que finalmente no se quedan en Baena y se tienen que ir, ¿no? También son muy curiosos los datos de la situación del parque de viviendas, donde los vecinos pueden ver todas las viviendas que están ya pagadas, las viviendas que quedan con hipoteca, las viviendas en alquiler, muy pocas en Baena. Y es curioso porque dice el texto del documento, dice, la mayoría de las viviendas vacías se encuentran ubicadas en el casco antiguo. Estas representan el 14% total, 1.314. Son las viviendas del casco antiguo. Porque si estuviésemos hablando de 1.300 viviendas vacías tendríamos un problema mucho mayor del que nos pensamos. Pero sí es verdad que se habla, por ejemplo, de 44 viviendas ruinosas, que estoy completamente seguro de si tuviéramos un inventario sabríamos que muchas de esas viviendas son ya propiedad del ayuntamiento y creemos que es fundamental que actuemos sobre ellas, porque hablamos de 44 viviendas en ruinas y tenemos actualmente 70 familias demandando viviendas, o sea, casi podríamos solventar el problema de muchas familias, de muchas viviendas, si pudiésemos actuar sobre esas viviendas en estado ruinoso en el casco antiguo. Los datos sobre actividad empresarial también son bastante claros, como la desaparición de multitud de empresas de la construcción, multitud de empresas manufactureras. Y es curioso porque la verdad que se me pasó con preguntarlo a los técnicos de Adegua el día de la comisión informativa. Mientras que para el resto de cosas que analizamos en el documento sí existen comparativas, no hemos encontrado comparativas en cuanto al trabajo agrícola. Y creo que sería muy interesante saber realmente cuántas personas trabajaban hace 15 años en Baena, en el campo, y cuántas están trabajando ahora. Ese dato no lo tenemos y creemos que podría ser interesante que pudiésemos tenerlo. En cuanto al comercio, pues exactamente igual. Un descenso solamente hasta 2013 de un 14%, cuando ahora ya sabemos que ese número seguramente es incluso inferior, porque durante 2014 y 2015 han seguido cerrando determinados establecimientos. Se hace también un análisis bastante completo del tema de los trabajadores. Es curioso, otro dato muy curioso, es cómo las personas que cobraban subsidio agrario desde 2005 a 2010 han disminuido un 20%. Y estamos hablando solamente de datos de 2010. Si nos fuésemos a datos de 2015, estamos completamente seguros que serían incluso mayores. O sea, que estamos hablando que en 2015, si en 2005 había 100 personas cobrando un subsidio agrario, hoy estaríamos hablando de a lo mejor entre 50 y 60 personas. O sea, una disminución bastante grande. Hay frases muy contundentes en este informe, como por ejemplo en uno de los problemas que se analizan, que se nos dicen: los vacíos culturales y turísticos, la escasa valorización de este tipo de recursos, así como la gestión ineficaz de los mismos, supone una importante pérdida de oportunidades. O sea, se nos está diciendo que tenemos que apostar claramente por el turismo y que no se está haciendo de la manera correcta. Y nosotros nos alegramos muchísimo desde el Grupo de Izquierda Unida que en este documento se asuma prácticamente desde principio a fin un hecho que para mucha gente todavía está en cuestión. Para nosotros no está en cuestión, es el tema del cambio climático. Para nosotros es fundamental que empecemos a abordar desde las administraciones públicas el problema que supone el cambio climático y que ya encontramos que está afectando a nuestros cultivos, ¿no? Y yo, como les decía, que hay cosas muy interesantes, yo creo que le voy a leer a los vecinos y a las vecinas y al resto de la corporación un par de líneas que resumen todo esto que yo estoy diciendo, y lo quiero leer textual del mismo documento porque yo creo que es interesante en el sentido que hablaba desde el principio, ¿no? Y dice lo siguiente: los ciudadanos de Baena, su primer y más valioso recurso, todos absolutamente de acuerdo, se enfrentan a altos niveles de desempleo y exclusión social, a una tendencia hacia el envejecimiento por el descenso de la natalidad y la salida de los jóvenes más formados para poner en valor sus conocimientos y capacidades ante la falta de oportunidades laborales a nivel local.
Al mismo tiempo, en Baena, el 30% de la población, de ahí el triple número de mujeres que de hombres, no tiene estudios o no terminó su escolarización básica. Los recursos naturales, por su parte, están sometidos a la presión de prácticas no sostenibles, a la falta de eficiencia en su uso por problemas de las infraestructuras municipales, no adaptación o contaminación por emisiones, provenientes fundamentalmente del transporte, el consumo eléctrico y la agricultura. La gestión del agua presenta una necesidad de intervención urgente ante el problema de sus infraestructuras por la inadecuación de materiales, continuas roturas y fuga de las condiciones y el aumento de las necesidades de depuración. Todo ello en paralelo al aumento del consumo y al contexto de sequía cíclica de la región. Por su parte, el aire se ve sometido a unos niveles de emisión de gases de efecto invernadero que superan los detectados en la mayor ciudad de la provincia, o sea, en la capital, en Córdoba, y que casi duplican las emisiones por cápita recomendadas por la comunidad científica internacional. Y todo ello en una ciudad en la que las zonas verdes representan únicamente el 1% de la superficie construida. Y en el municipio, la extensión de los cultivos ha reducido las áreas naturales hasta un 3% de la superficie. O sea, prácticamente hemos aniquilado la superficie forestal en Baena. La presión del transporte, las emisiones causadas por el uso eléctrico o por la agricultura explican estas tasas en una ciudad cuyo tamaño y ubicación no hace fácil imaginar esta realidad. Al mismo tiempo, los residuos urbanos sólidos se han ido reduciendo, aunque faltan usos alternativos que permitan el reciclaje de la mayoría de ellos. Mientras tanto, el tejido empresarial se ha visto afectado duramente por la crisis, produciéndose en los últimos años la desaparición del 50% de las empresas que existían en sectores como la construcción, o de más del 30% en el de las manufacturas. Las microempresas son casi el 90% de los negocios que perduran en la actualidad. Así, la economía baenense sigue dependiendo fundamentalmente de la agricultura, pero en las últimas décadas se han producido desarrollos que podrían cuestionar su sostenibilidad medioambiental y social. Ello es debido al grado de especialización del monocultivo del olivar, que ocupa más del 90% de la superficie agraria en un municipio en el que casi el 95% de su subterritorio se dedica a agricultura. Han desaparecido cultivos tradicionales y prácticamente no existen producciones alternativas dirigidas al consumo local. Al mismo tiempo, las prácticas de cultivo ecológico son reducidas, con un 3,5% del total de la superficie cultivada, lo cual supone que sigue existiendo una alta presión en relación a los recursos por parte de la agricultura. En cuanto a la repercusión social de estos cambios, se percibe una capacidad cada vez menor del sector para ofrecer empleo. En paralelo a la mecanización del campo en un municipio en el que el paro agrario representa el 29% del total de los desempleados.